Listo. Buenas tardes, señores ministros, ministras, viceministros, jerarcas institucionales y demás invitados. Al ser las 4:10 del 31 de julio del 2023, damos la bienvenida y hacemos apertura a la sesión ordinaria número 11 de este Consejo Presidencial Social. Se cuenta con la participación del señor Stefan Brunner, vicepresidente de la República, el señor Esteban Vega de la O, viceministro de Salud, en representación del Ministerio de Salud, el señor Melvin Chávez, viceministro académico, en representación del Ministerio de Educación Pública, y mi persona, Mary Munive, vicepresidenta de la República. Con ellos estaría comprobando el quórum para la presente sesión, tal como lo establece el Decreto Ejecutivo 43580 MP Plan. Mencionar que jerarcas como doña Yorleni León, ministra de Desarrollo Humano e Inclusión Social, doña Cindy Quesada, ministra de la Condición de la Mujer, don Luis Alfaro, director ejecutivo del INA, doña Esmeralda Britton, presidenta ejecutiva de la Junta de Protección Social, don Norbert Román, presidente de la Junta Rectora del CONAPAN, enviaron sus excusas por la no participación en esta sesión, ya que debido a la necesidad que se tuvo de modificar la fecha y hora propuesta, estas les coincidían con otras responsabilidades previamente agendadas propias de su cargo. Ahora sí, para poder aprobar la orden del día, esta les fue enviada previamente a su correo. Ante el cambio de horario que fue necesario realizar, no fue posible que las partes que le correspondería a la señora ministra de Desarrollo Humano e Inclusión Social pudiese ejecutarse, porque no iba a participar en esta sesión, por lo que fue necesario realizar ajustes a la propuesta del orden de día. Esta es la nueva propuesta. Principalmente va a ser la aprobación de las actas, pero debido a que no tenemos quórum, esta va a quedar para la próxima sesión. Pasaremos a la presentación del informe anual del Consejo Presidencial Social, después al reporte de las instituciones a las cuales ya se les generó las listas de beneficiarios para revisión de las duplicidades y el seguimiento de la correspondencia a cargo de la Secretaría Técnica. Ahora sí, procedo a someter a votación la aprobación del orden del día de las personas que conforman el quórum. Favor levantar la mano. Perfecto. Por unanimidad de los que nos encontramos, aprobamos el orden del día. Ahora sí, como tema siguiente y excusándonos de la no aprobación de las actas, sino que quedará para la siguiente, vamos a la rendición de cuentas del Consejo Presidencial Social. Bueno, compañeros y compañeras, ya pasó un primer año, imagínense, desde que empezamos. Y a uno le gusta hacer, bueno, el recuento de los éxitos o el recuento de los daños, ¿verdad? Y en este recuento es el primer informe de junio 2022 a junio del 2023. Y sobre todo, ¿por qué? Siguiente, por favor. Porque los objetivos estratégicos de este Consejo Presidencial Social son principalmente, uno, y aquí los quiero reiterar, y sobre todo por los cambios que probablemente se han generado entre los mismos conformantes del Consejo, analizar los resultados del cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo 2023-2026, que es justamente en ese proceso que nos encontramos de depuración de cada uno de los objetivos de las instituciones que se postulan aquí, ver cuáles le vamos a dar trazabilidad. Dos, dar seguimiento a los procesos de elaboración y ejecución de las políticas públicas, o sea, que realmente cada institución tenga su política pública, ¿verdad? Y ahí digamos que CONAPAN, justamente doña Emilia me venía a verlos, a comentar los avances, y por parte del Ministerio de Salud está en la elaboración, ¿verdad?, desde cero de la misma. Entonces también ahí ya tenemos por lo menos el análisis de cuáles están pendientes. Esperamos que el resto, ¿verdad?, no solo la política pública, ¿verdad?, en caso de no tenerla, pero sino también que esta tenga un plan de acción, que es muy importante, ¿verdad?, para ver la ejecución de la misma, pero es parte importante de este checklist. Y el 3, incentivar la articulación interinstitucional para el mejoramiento de la gestión social, que creo que este es uno de los grandes objetivos de este espacio. Articularnos, ver que no estamos como entidades solitas, sino podernos apoyar en objetivos en conjunto. Siguiente, por favor. De ahí que, vean qué hermoso, las sesiones que han sido efectivas desde mayo del 2022 a junio del 2023 han sido 10 sesiones. La primera se realizó en el mes de junio del 2022. Entonces, sí hemos tenido continuidad en cuanto a sesionar, pero no solo eso, siguiente por favor, sino en la cantidad de acuerdos que se han generado tanto administrativos como sustantivos.
102 acuerdos, de los cuales 32 son administrativos. ¿Qué se define como administrativo? Aprobación del orden del día, aprobación de las actas y participación de los invitados. Entonces eso es como, digamos que no vale, pero es un acuerdo. Pero los acuerdos sustantivos, que son tareas y acciones estratégicas para el cumplimiento de objetivos y mandatos, han sido 70. Y de estos, digamos que queremos hacer ya la vinculación de esos acuerdos con el cumplimiento de los mismos. Y aquí, digamos, es una tabla macro en donde ustedes van a ver cada uno de ellos, pero aquí lo importante es que cada una de sus instituciones está representada en estos acuerdos, pero sobre todo que ahí se ven el trabajo que hemos estado realizando acá, porque creo que para nadie es un secreto el esfuerzo que realizamos separar este espacio en activar equipos técnicos para poderle dar seguimiento a determinadas líneas estratégicas acá y articulaciones entre otras instituciones, y ahí se ve, digamos, que la respuesta es. Entonces, en el objetivo de análisis de resultados en el cumplimiento de las metas, ahí digamos que se valora, todavía no hemos empezado en esa línea de trabajo de las 3 primeras, entonces por ende todavía no tenemos ninguna. B, el seguimiento de los procesos de elaboración y ejecución de las políticas públicas. Voy a apagarle esto porque creo que es esto lo que está sonando, ¿verdad? No sé. Ahí cumplidos tenemos 8. En el tercero, incentivar la articulación interinstitucional para el mejoramiento de la gestión local. Ahí es la gran ganancia, ¿verdad? 59 en total, de los cuales 25 están cumplidos, 16 en proceso, 17 pendientes y 1 no aplica. Que ahora en la parte de porcentajes, María José nos va a explicar a qué se refiere, y también con respecto a otro. Siguiente, por favor. De ahí es el cumplimiento de los acuerdos sustantivos. Tenemos un 50% de cumplimiento. De estos 70 acuerdos, 35, ¿verdad?, se han cumplido, y eso digamos que es positivo. En proceso de cumplimiento, que son todos los que se está trabajando, ¿verdad?, es un 24.3%. Pendientes, que ahí es parte, digamos, también de los recordatorios que el Consejo les va a estar generando mediante la Secretaría Técnica, y no aplica. Tal vez aquí sí, María José, si me puede ampliar a qué se refiere con no aplica. Ay, ese no aplica, creo que era un acuerdo que se tomó. Los acuerdos los asociamos con los 3 objetivos del Consejo Presidencial Social. Hubo uno que se tomó que es el relacionado con el préstamo de la política pública, ¿verdad? Para temas verdes. Ajá. Entonces, ese no se vincula con ninguno de los 3 objetivos del Consejo Presidencial Social, pero fue un acuerdo tomado y acá se le da seguimiento. Perfecto, sí. Para esa comisión, para que doña Yorani alcanzara el objetivo, ocupaba ponerlo en una comisión de alto nivel. Entonces nosotros somos la base de esa comisión, y ella justamente iba a presentar un avance, que fue lo que no pudo, pero ahí se van a dar cuenta de ello. Siguiente, ahora sí. Temas asociados a acuerdos cumplidos. Número 1, Sinerube. El uso de Sinerube por parte de las instituciones. Realmente esto, aunque suene sencillo, ¿verdad?, ha sido todo un logro. Es un antes y un después. Yo me acuerdo de las primeras cosas que hice como vicepresidenta, los primeros días, fue visitar las diferentes instituciones que se encargaban del sector social, y cuando visité Sinerube y nos presentaron la estadística de las instituciones que utilizaban la herramienta, yo decía, bueno, ¿y para qué la herramienta, verdad? Pero el avance que se ha tenido, y que ahí tal vez en la retroalimentación el jerarca del Sinerube a posteriori nos va a ir retroalimentando conforme vayan avanzando estas estrategias, no solo ha sido satisfactoria desde el esfuerzo de cada una de las instituciones en poder estar acorde a lo que dice la ley, sino también en pasar cada uno de los estadios, ¿verdad?, que tiene que tener la institucionalidad para poder no solamente estar, digamos que, acorde con Sinerube, sino usarla y transferir la información. Después la directriz de accesibilidad a sitios web, que es parte, digamos, del apoyo que estamos brindando a que se ejecuten acciones enfocadas en brindar mejores oportunidades con respecto a todo a las poblaciones en alguna situación de discapacidad. Hemos visto grandes debilidades y han sido como las
que han incidido más desde el plan de gobierno y que las trajimos aquí porque al fin y al cabo son transversales a todas las instituciones, pero que es importante que le demos ese seguimiento. Y una es que las poblaciones con discapacidad no pueden optar por ingresar a las páginas de las instituciones públicas porque no tenían esa accesibilidad. Todavía es un proceso que está en marcha, pero ya se generó la directriz y desde las competencias de trabajo y MISID tienen que darle cumplimiento, que ahí es donde se perfila el ajuste. Nosotros obviamente generamos la articulación, hacemos, digamos que que se geste esto de la forma viable, pero hay competencias de operativizar la misma y esas recaen sobre los jerarcas de las instituciones, digamos, específicas. Ahora, con respecto a la ley 8862 y su reglamento, ahí sí, tal vez María José, si no me puede comentar cómo van al respecto. La agarré justo en el mejor momento, ¿verdad? Un momento muy importante. Aquí nada más tal vez es importante retomar la diferencia de lo que estamos interpretando como acuerdos cumplidos, acuerdos en proceso y acuerdos pendientes. Puede ser que sobre un mismo tema hayan acuerdos cumplidos en proceso y pendientes, ¿verdad? Porque el tema, por ejemplo, es Directriz 051. Entonces, el cumplimiento fue, por ejemplo, que en su momento se le solicitó al CONAPDIS que hiciera una presentación de un informe de cómo estaban los resultados. Entonces, el CONAPDIS presenta el informe, hace la devolución y ahí hay un acuerdo cumplido. Pero hay un acuerdo pendiente con respecto a ese mismo tema, respecto de la formulación de la nueva directriz, ¿verdad? Y ese está pendiente porque en proceso porque ese se está trabajando, ¿verdad? Con respecto al tema de la ley 8862 pasa exactamente lo mismo. Esta es la ley que tiene que ver con el cumplimiento del 5%, ¿verdad?, de empleabilidad de personas con discapacidad en el sector público, y dentro de los acuerdos inicialmente se solicitó que el Ministerio de Trabajo presentara un reporte de cómo estaban las instituciones, ¿verdad? Y a partir de esos resultados, con el informe 2022, tenían que generar una estrategia. Entonces, ¿cuáles son los acuerdos cumplidos? Por ejemplo, los vinculados con haber hecho el reporte, haber generado la estrategia, y ahora está en proceso la ejecución de la estrategia y estará pendiente el reporte de los resultados de esa estrategia. Entonces, de un mismo tema puede haber más de un acuerdo cumplido o puede haber acuerdos cumplidos pendientes y en proceso, ¿verdad? Muchas gracias. Igual el compromiso país. Con respecto al préstamo de política pública, que ese es el de el Ministerio de Inclusión Social, y la estrategia para acreditación del cuido. Ahí también presentada justo creo que el pasado Consejo Presidencial Social. Don Juan, sí. Exactamente. Ahora, con respecto a los programas sociales, ¿verdad? Con compañía o en compañía del señor presidente de la República, se ha hecho el análisis de las duplicidades en programas sociales y cada quien, ¿verdad?, ha generado las acciones que se le han solicitado, pero ya, digamos, el reporte inicial de las mismas, ¿verdad?, fue expuesto, entonces se cumplió, y ahora, a posteriori, como bien lo dijo María José, se están generando acciones pertinentes. El sistema de certificación de discapacidad y los resultados de la estrategia de abordaje, entonces también fue presentado, estamos pendientes, ¿verdad?, también del abordaje de la estrategia y los resultados. Y como política pública, los procesos de política pública, los indicadores de efecto y a ser monitorizados, porque realmente digamos que y todas las instituciones se han abocado a poder brindar dentro de sus políticas cuáles han sido los objetivos, digamos, que pretendemos darle seguimiento acá, y de la forma en el que nosotros digamos que queremos que realmente tenga un indicador en donde podamos medir esos resultados y no sencillamente, ¿verdad?, decir, bueno, sí, ya lo tengo, pero el cumplimiento del mismo o el impacto que vaya a tener esto en la población mediante ver el efecto en corto tiempo, ha sido como el gran reto, y que digamos que todavía están pendientes salud, cultura y juventud, y desarrollo e inclusión social en presentar la misma, pero la mayoría ya están, digamos que en orden. Sí, tal vez nada más hay agregar que justamente estas otras políticas, la de envejecimiento, vejez, PONADIS, el APIEG, el Planovi y la política de niñez y adolescencia ya fueron presentadas acá y ya se tomó el acuerdo de cuáles eran los indicadores que se les iba a dar seguimiento. La ministra de Desarrollo Humano hoy iba a presentar la de Política Nacional de Cuidado, que la pasaríamos para la próxima sesión, y en tema de cultura y salud estamos en el proceso de formulación, ¿verdad?, y definición.
Perfecto. Ahora, siguiente, por favor. Temas asociados de acuerdos en proceso. Y ahí sí, entonces casi que es la segunda parte, ¿verdad?, de los iniciales, que es la situación de las instituciones con respecto al uso del SINERUVE, el proceso de modificación de la directriz 051 y la estrategia de trabajo para el cumplimiento de la ley 8862 y su reglamento, así como la continuidad de los compromisos país del préstamo de la política pública y el seguimiento del acuerdo sobre duplicidades en programas sociales. Entonces, estos son, digamos que los grandes temas macro, ¿verdad? Digamos que enfocados en algún tipo de institución o ministerio, pero en el último, propiamente, eso sí nos involucra a todos. Y esto, digamos que es parte de la riqueza de este Consejo Presidencial Social. Siguiente, por favor. Ahora sí, con respecto al SINERUVE, en temas asociados de acuerdos en pendiente, la alineación de todas las instituciones con respecto al uso del SINERUVE, que queda para agosto, ya después de mañana, excitativa a universidades públicas y reglamento de la caja, ¿verdad?, que quedaba para este mes que viene. En cuanto a trabajo, el avance y los resultados de la estrategia implementada por el trabajo para el cumplimiento de la ley, el MEP, la estrategia de abordaje de inclusión de personas con discapacidad en los centros educativos regulares, que ya también tiene fecha, CONAPDIS, el informe de la situación de SECDIS para septiembre, también CONAPDIS, la directriz de accesibilidad en sitios web, para ver por lo menos cómo va el proceso, porque es un trabajo con MISIT, sabemos que es complejo, pero nos interesa darle seguimiento, obviamente, en esa ejecución. Y el INE, el ajuste de las capacidades instaladas para la proyección del tiempo y contar así con toda la oferta de cuidado que ellos muy bien presentaron en esa nueva currícula. Tal vez, doctora, ahí mencionar que estos que están pendientes, que tienen fecha de agosto y septiembre, fueron los que se tomaron, principalmente los de agosto, fueron los que se tomaron la sesión anterior con el señor presidente y con la dirección del señor presidente, ¿verdad?, donde le solicita a las instituciones alinearse. Y en el tema de educación y de capacidades instaladas para proyección del cuidado, fueron los dos temas que se vieron externos a la consulta al presidente, donde se le solicitó proponer la estrategia en el mes de agosto. Y en el caso de CONAPDIS, la presentación de la propuesta se va a realizar posterior a que ya se le indicó a CONAPDIS que en el marco del seguimiento de los acuerdos, que le hicieran una consulta a todos los departamentos de TI y legal de las instituciones respecto de la propuesta que ya tenían elaborada, para que cuando viniera acá ya trajera las observaciones que las instituciones hubiesen realizado, tanto en términos de TI como de legal, ¿verdad?, todas las instituciones del sector público. Entonces, cuando se haga esa consulta, se define la fecha. No, perfecto. Aquí nada más, y por favor, sobre todo los acuerdos que se tomaron con respecto al abordaje de duplicidades, o sea, ténganlos, ¿verdad?, porque son prioridad. Y sabemos que lo de la 051 es importante en el sentido de que, no sé, yo me sueño, ¿verdad?, que todas las plataformas ojalá fueran uniformes y accesibles. Sabemos que va a requerir un abordaje importante, sobre todo en renovación de tecnología y herramientas y software, entre otras cosas, pero lo que ocupamos es, si hay una institución que incumple, y eso, digamos, no solo para eso, sino en general para todas, darle retroalimentación. Tenemos un chat en donde estamos todos y digamos que es importante, digamos que identificar a la persona o a la institución que no está, digamos, respondiendo en tiempo. ¿Para qué? Para evitar, digamos, que, no sé, malos ratos, ¿verdad?, posterior, y sobre todo incumplimientos. Tenemos fechas muy establecidas y, si ustedes se dan cuenta, le damos seguimiento a todo. Entonces, siempre traten de estar pendientes, más si es una estrategia que aborda un montón de instituciones. Siguiente, por favor. Ahora sí, productos logrados en el marco del Consejo Presidencial Social. La estrategia de incorporación de instituciones y gobiernos locales al SINERUVE. O sea, nuevamente, eso ha sido todo un trabajo. Yo sé que ya el compañero SINERUVE llegó aquí, pero si eras antes. Eso es, le cuento, ¿verdad?, como mover patas de elefante. Pero tener lo que usted tiene ahora, ¿verdad?, realmente ha sido un esfuerzo y los felicito a todos, nos felicitamos y continuemos porque todavía nos falta, ¿verdad?, bastantito. La estrategia de cumplimiento de la ley, ¿verdad?, igual el Ministerio de Trabajo,
la ha liderado y esperamos esa ejecución, ¿verdad? Pero hemos estado empujando y empujando y empujando para poder alcanzar el objetivo y esperemos ya, digamos, tenerlo tangible desde la parte de cuántas instituciones efectivamente ya tienen entre su personal ese personal ubicado. En análisis de las duplicidades, ¿verdad? Y ya solamente generar el diagnóstico fue todo un esfuerzo institucional para poder saber en dónde se encontraba la potencial mejora y ahora ya abordar esa mejora operativamente va a ser mucho más satisfactorio, pero también es otro producto logrado. Y la definición de los indicadores que les vamos a dar seguimiento también. Además, creo que parte de los grandes logros ha sido la articulación efectiva para la mejora de la gestión interinstitucional. Creo que muchas de las cosas aquí no se hubieran podido alcanzar sin la colaboración de todos, porque hay, no sé si son la mayoría, son objetivos transversales, que independientemente de la institución, siempre vamos a atender digamos que determinada particularidad y entonces si no colaboramos entre todos difícilmente se va a alcanzar el objetivo y ahí cuando se ve concretado el objetivo se dice todos pusieron de su parte. Entonces muchísimas gracias nuevamente. Ahora sí, para finalizar, ¿cuál es la ruta? Ahora sí, 2023-2024. Seguimiento de los temas pendientes, obviamente, ¿verdad? Nada más quedan 3 instituciones por presentar la política pública, pero ahí ya tenemos indicadores de parte de los que sí la presentaron para poderle dar, de acuerdo a la visión del plan de gobierno, ese enfoque de objetivos que o sí tienen que cumplirse, porque son promesas de campaña. Y aquí lo dicen, ¿verdad? Los que estamos desde antes. Son promesas de campaña que se plasmaron en un plan de gobierno que fue por el que votó la población y que se tradujo en un plan nacional de desarrollo. Véanlo de esa manera. Ahí está el voto de las personas. Entonces necesitamos cumplir esos grandes objetivos. Ahora, después con la articulación y cumplimiento de los compromisos del Fondo Monetario, ¿verdad? Ese sí fue un paquetico que nos heredaron, pero bueno, bienvenido sea. Hemos cumplido a cabalidad todo, ¿verdad? Y por eso creo que los equipos de trabajo que se han generado en seguimiento de esto han sido, digamos que se les agradece, ¿verdad? Todo el trabajo que han generado, porque como nunca, ¿verdad? Llegamos casi que una semana antes, ¿verdad? De que venían y corrimos para poder tener todo como se tenía que tener y no como nos lo habían dejado. Pero bueno, ahí vamos. Hay todavía objetivos del sector social que poco a poco se van concretando y que tenemos fechas que son no transferibles, porque si no, no hay la erogación que el Fondo Monetario brinda. Entonces hay que tener ojo en estas. Y otro, el mecanismo de articulación intra e intersectorial. Cada uno de ustedes representa un sector y cada uno de ustedes dentro de su sector, si ustedes se fijan en el decreto, tiene un montón de instituciones que tiene que darles algún tipo de rectoría. Entonces, yo los invito, ¿verdad?, a revisar el decreto, a ver cuáles son todos esos hijos que tienen, ¿verdad?, porque son un montón. Y sobre todo a ver qué tan periódicamente están generando esas reuniones sectoriales enfocadas en alcanzar los grandes objetivos. Y ahí es donde no es que nosotros les vamos a decir, vea, no, pero por lo menos sí, ya generó la reunión, ya están, digamos, articulados, para que entonces cuando aquí se hable de algo estemos seguros de que está bajando la información. E igual ustedes se dan cuenta que a veces indirectamente uno se da cuenta de cómo trabajan, ya sea por la gestión, por lo que lo retroalimenta a la persona, o porque me siento un ratito así como a conversar, como cómo hablo de los certificados y cómo va, ¿verdad? En 5 segundos ya uno, los 3 objetivos macro, lo sacó. Y ahí es donde ese seguimiento directo o indirecto es muy importante, que lo generemos, porque ustedes son jerarcas de instituciones y el producto que ustedes brindan es algo que requiere la población. Y una población, digamos, vulnerable o con un estatus de necesidad especial que por eso son, digamos que ustedes los jerarcas de esas instituciones que fueron creadas para eso. Entonces tienen que visualizarlo de esa manera y trabajar, digamos que con esa mística. Creo que ya aquí terminamos, María José. Nada más hacer 2 acotaciones con respecto a este tema de la ruta 23-24.
Bueno, claramente vamos a seguir con los temas pendientes, pero con respecto a la definición de los indicadores, tanto las que ya se aprobaron acá como las políticas que están pendientes de aprobarse, digamos, de presentar acá y de definir los indicadores, esta definición se está trabajando justamente teniendo la triangulación del Plan de Gobierno y el Plan Nacional de Desarrollo, ¿verdad? O sea, haciendo la lectura de ambos documentos, entonces se revisa la propuesta que hace el sector. Con respecto a Fondo Monetario Internacional, es importante mencionar, bueno, que se han conversado o se han analizado ya algunos de los compromisos que tal vez vamos a poder darle seguimiento en este Consejo, pero que son principalmente aquellos que no necesariamente están incluidos en otra ruta, ¿verdad? Por ejemplo, si hay otra ruta ya definida por el gobierno que le va a dar seguimiento a eso, pues no tendría mucho sentido darle seguimiento también en este Consejo Presidencial Social. Y que también, al ser la doctora la coordinadora del Consejo Presidencial Social, vamos a darle seguimiento también un poco al avance de las metas del Plan Nacional de Desarrollo, ¿verdad? Cómo los sectores van avanzando en ese cumplimiento. Recordemos que ya ustedes a hoy están presentando la última, el último requisito que se les pedía de parte de Mideplan para ver cómo estaba este primer semestre de cumplimiento de metas, ¿verdad? Entonces, desde acá un poquito vamos a ir dando lectura de cómo va cada uno de los sectores representados en este Consejo en ese avance de cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo, tanto para las instituciones que ustedes tienen a cargo como jerarcas, como para las instituciones que tienen a cargo como rectores, ¿verdad? Porque puede ser que algún hijito no vaya avanzando como corresponde, o y eso va pues bajando el nivel de cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo. Muchísimas gracias. Entonces, gracias. Realmente han trabajado muy bien. Hemos trabajado muy bien. Agradecerle a la Secretaría Técnica, ¿verdad? A doña María José, que creo que todos la conocen y si no han topado, ¿verdad? Con esa suerte de tenerla al lado para poderle guiar o darle sugerencias o retroalimentación con respecto a algo, es porque son carguísimas, porque esta mujer es vuela, ¿verdad? El asunto es que realmente el trabajo que han realizado para poder, digamos, presentarlo es de alta calidad y el señor presidente también me ha retroalimentado al respecto, ¿verdad? Está contento con el avance y sobre todo con el abordaje que se dio en duplicidades, y eso es gracias a que ustedes también generaron una labor digamos que importante de colaboración y cooperación para poder brindar esos datos. Muchas gracias también por seguir aquí, ¿verdad? Y creo que en este primer año hemos hecho muchas cosas. Todavía nos quedan unos cuantos años más. Esperamos que sigan con la misma motivación y el mismo ímpetu para culminar los objetivos. Ahora, si gustan, les damos un espacio de 5 minutos para poder tener alguna retroalimentación, comentario, consulta, y si no, para continuar. Porque esto era como rendición de cuentas, ¿verdad? Ahora, o sea, yo todos los días estoy así, ahora se hace, ¿verdad? Entonces, si tienen algo que decir, algo que comentar al respecto. Sí. Gracias, señora vicepresidenta. Bueno, sobra felicitarla por la labor de este año. Me parece que indiscutiblemente esta labor de articulación desde el Consejo Presidencial Social es fundamental. Yo tal vez, más que hacer una observación sobre el tema del trabajo realizado, quiero poner sobre la mesa un tema para la valoración de este Consejo y la valoración de ustedes, señores vicepresidentes, en relación con el tema de la niñez y adolescencia. En la temporalidad que me toca asumir la presidencia ejecutiva del PANI, deseo pues mostrar el tema de la niñez y la adolescencia vulnerable. La OCDE reporta en su último informe del Comité Social que un 43% de nuestra niñez vive en condiciones de pobreza. Es un dato verdaderamente alarmante, preocupante. Y también lo digo desde la perspectiva de la vivencia de la pobreza, pero también desde la vivencia de la economía en sí misma, de la sostenibilidad de los regímenes de pensión a futuro, de la sostenibilidad de nuestros mercados,
de nuestra fuerza laboral, ¿verdad? Es decir, estamos hablando en términos reales de casi que del futuro del país. Creo que es un tema que las circunstancias me obligan de alguna manera a exponérselos. En la medida en que eventualmente se logre impulsar y mover la aguja realmente sobre el tema de la pobreza en el país, podemos evitar consecuencias que todos en esta mesa sabemos. Yo, por mi parte, quería pues solamente llamar la atención este indicador sobre la niñez y la adolescencia, con miras a que eventualmente se pueda reflexionar sobre el tema más a profundidad, que no, tal vez la circunstancia actual en esta reunión no lo permita, pero creo que estamos en un tiempo propicio, ¿verdad? Un año del consejo que usted dignamente preside, señora vicepresidenta, para formular tal vez eventualmente al futuro ministro o ministra de la Condición de la Niñez una pues articulación con todo el sector social movilizada hacia ese tema. Sé que las necesidades país son extremadamente urgentes, pero creo que con el compromiso que efectivamente se ha asumido desde la vicepresidencia de la República en términos de la articulación social, podemos hacer un esfuerzo, y creo que efectivamente la focalización de los programas sociales, el tema de la duplicidad que se está haciendo, creo que puede movilizar recursos, etcétera. Y el planteamiento que se está haciendo desde la Política Nacional de la Niñez y la Adolescencia, que está a un punto importante de terminarse, tuve la oportunidad de reunirme con el equipo, todavía le falta 8%, diría yo, de conclusión. Creo que habría un instrumento, ¿verdad?, de política pública a largo plazo, ¿verdad? Un mediano plazo está 5 años, 6 años, me parece, la política, en donde podríamos, ¿verdad?, incidir, y me incluyo en esa tarea, sobre la niñez. Yo creo que hay muchas posibilidades de actuación, ¿verdad?, grupal, institucional, desde el Ministerio de Educación, Ministerio de Desarrollo, etcétera, y lanzar lo que yo llamaría pues un nuevo pacto con la niñez en términos reales. Así que le dejo esa inquietud, señora vicepresidenta, señor vicepresidente. Gracias. Sí, yo quisiera comentar brevemente sobre esos números. No creo que sean el 43% de los niños que están en pobreza. No calza con todo el resto de estadísticas que tiene el país. Es cierto que los hogares pobres tienen en promedio un poquito más de hijos que los hogares no pobres, pero nosotros no vamos a pasar del 23%, que es la pobreza, que son los hogares en pobreza, a que ellos representen, los hijos de ellos representen el 43% de los niños. Yo sé que ese número ya me lo habían presentado también los de Sensinay, y francamente yo eso lo pongo en duda. Yo no sé cómo OCDE llegó a esos números, pero me parecen exagerados, y probablemente anda más alrededor de los 200,000 niños que están en pobreza, que es más o menos el 23% de los niños menores a 12. No lo estoy llevando hasta 18, lo estoy llevando hasta 12, porque eso es lo que hace, hasta ahí llega la red de cuido, el Sensinay. Nosotros calculamos que son entre 180 y 200,000 niños menores a 12. Hay que tener cuidado con los números, porque a veces son en su magnitud tan distantes a lo que uno puede calcular con las estadísticas de la población, la pobreza normal, la pobreza promedio, y el número de niños que tienen estos hogares que están en pobreza. Y si eso multiplicado no da, es porque hay algún error.
Quiero aprovechar la oportunidad. A mí me transfirieron lo que es Sensinay, ¿verdad? Desde que la doctora asumió... Sensinay no, la ruta del cuido. La ruta del cuido, bueno, sí, cuido infantil, le voy a adicionar. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es una propuesta de ley, que seguramente usted la conoce, porque yo creo que son los abogados suyos que la están haciendo. Cristian es suyo. Sí. Está asignado a usted, entonces si queremos hacer una red, no dos redes que no se hablen, entonces vamos a incluir también el SECUDI. Por suerte ya el 80% de los SECUDIs está siendo administrado por el Sensinay, entonces no va a ser tan difícil de incorporarlos en una red, indistintamente si la infraestructura es municipal o si es, digamos, del Ministerio de Salud. Estamos trasladando el programa de Sensinay hacia el PANI. No se lo había comentado Cristian. Sorpresa. Como un órgano de desconcentración máxima del PANI. Entonces quedaría el PANI en protección y el Sensinay, o como le vayamos a poner a esa red, en cuido infantil. Entonces vamos a separar las dos funciones principales que tiene el Estado con respecto a la niñez y la adolescencia, que es protección y cuido. Lo otro que hemos visto es que sí va a ser necesario, y aquí amplío un poquito el alcance hacia los programas sociales selectivos, ¿verdad? Vamos a tener que hacer una coordinación entre todos, porque si bien Sinerube, y yo puedo exigir que los programas sociales selectivos accedan a Sinerube, pero no está claro conceptualmente que si una familia ya recibe, no sé, el hijo mayor recibe la comida gratis en el MEP, si eso significa que entonces el Sensinay no puede incluir a los niños menores dentro del Sensinay porque ya está inscrito en un programa social, ¿verdad? Y esos son temas que tenemos que discutir, que son conceptuales, porque si no, no va a haber una coordinación lógica entre todos. Lo otro que estoy viendo es que no va a funcionar de que todos los programas sociales selectivos también tengan la potestad de incluir fichas dentro de Sinerube. Estamos viendo más a que se va a concentrar en 6 instituciones los que van a tener la potestad de incluir a nuevos asociados, se le puede decir, no, a nuevos beneficiarios, digamos, familias beneficiarias al Sinerube y mantenerlo actualizado. Y también estamos viendo si Sinerube puede llegar a que con la ficha, más bien desde Sinerube se le asignan los programas sociales a los cuales va a estar incluida esa familia, y que no sean los programas los que deciden si lo meten o no lo meten a su programa, sino que venga centralizado desde Sinerube con estas características que tiene. Se le va a dar, por decir, los hijos van a ir al Sensinay, el mayor va a tener transporte en el MEP y va a tener comedor, y además se le va a dar un bono de vivienda o algo así, pero que venga desde Sinerube, que asigne las familias a los distintos programas sociales que tiene el país. Vamos a hacer un catálogo de programas sociales que tenga el país, que yo esperaría que no fueran más de 50, y luego el programa decide a cada una de las familias que califique a cuáles programas sociales van a tener acceso, y no al revés, no que sea el programa el que decide a quién incluye o no incluye en función de su pensamiento. Dice, bueno, sí, le dan el bus, pero no, démosle un bono también, sino que eso tiene que estar regulado desde un punto de vista central. Además, vamos a incluir una segregación del grupo, está la pobreza extrema, pobreza, vulnerables y no pobres. La vulnerabilidad la vamos a partir en 5, ya me dijeron que es relativamente fácil, y
En los vulnerables sí les vamos a pedir un copago a las familias o al empleador de la familia o a alguien. Entonces van a empezar con un copago de 20% y luego sube 40, 60, 80 y luego ya no pobre tiene que pagar, se incluye. También se va a incluir la posibilidad, porque me baja los costos y por lo tanto puedo ampliar el alcance, que si hay cupos libres, por ejemplo en Sensinay, los puede ocupar un no pobre, pero pagando todo el costo que tiene esa inclusión de ese niño. Porque ya vimos que los centros pequeños salen por niño mucho más caros, pero mucho más caros que los que tienen 50 niños o 70 niños. Entonces todas esas cosas las tenemos que incluir. También cuando son muy pocos niños sale más barato hacer el pago de la mensualidad a un proveedor privado a tener un Sensinay de 7 chiquitos. Eso no tiene sentido. Sí. Entonces, esas son cosas que digamos que vienen, pero en cuanto al Cinerube y a los programas sociales selectivos sí tenemos que hacer todavía un trabajo conceptual para ver cómo va a ser el árbol de decisiones en las diferentes situaciones que se van a dar. Vamos a sacar primero a todos de la pobreza extrema y una vez que estén todos ahí y todavía tengamos plata, ahora sí, ¿qué hacemos? ¿Sacamos a uno del todo de la pobreza o lo subimos a todos de una pobreza todavía no extrema, pero sí alta, y un poquito menos de pobreza, pero todos siguen igual de pobres? O sea, todos siguen el grupo de pobres. O sacamos a unos y dejamos a otros sin tocar. Entonces son preguntas que hay que decidir antes de armar este esquema de gestión de los programas sociales selectivos. Muchísimas gracias. Todo esto que dijo el señor vicepresidente es más bien como para enfatizarle que nosotros, una de las líneas prioritarias era la niñez y la adolescencia. Es la niñez y la adolescencia. ¿En qué sentido? Dentro de la ruta de género, la segunda línea, ¿verdad? Uno era el combate a la violencia, que ya digamos en octubre hago el cierre. La segunda era la red de cuidado. Y por el cambio en el ministerio, diferentes programas o delegaciones del señor presidente tuve que trasladarlas. Y la que ya estábamos, digamos que elaborando, ¿verdad? Y que ya trabajando, se tuvo que delegar. Y aquí más bien con la gran ganancia de que el señor vicepresidente tiene toda la visión desde la parte económica y conceptualmente maneja muy bien todas, digamos que esas diferentes aplicaciones que le podemos generar a Cinerube, porque desde el plan de gobierno, ¿verdad?, la veníamos visualizando para poder optimizar la identificación justamente del beneficiario. Y ahí que mucho de lo que se abordaba era desde ese enfoque, pero también a sabiendas de que hay un Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia y que hay varias comisiones que se enfocan en esto. Pero también eso no quita de que esta puede ser una plataforma para poderle dar seguimiento a objetivos importantes que cada uno de ustedes como jerarcas brindaron. Y el PANI en su momento brindó, ¿verdad?, dentro de sus líneas de trabajo objetivos que podemos hacer, más bien María José, que las pueda verificar, ¿verdad?, para ver si dentro de la visión que usted generó son parte, digamos, importante de lo que le podemos dar seguimiento y que en tanto venga el nuevo jerarca, vaya a ser importante impulsarlo desde el Consejo Presidencial Social. Ustedes los consejos que tienen más bien tienen muchísimo más gente que la que hay aquí, ¿verdad? Y tienen los sectores y los subsectores representados por la importancia que tiene la niñez y la adolescencia y que nosotros respaldamos al 200%. Tanto así que teníamos un programa completamente aparte, solamente dedicado a la red de cuidado. Entonces, más bien, no sé si ustedes han podido tener reuniones, ¿verdad?, para que se sienten con la visión para que y le pueda, digamos, retroalimentar de todo lo que viene trayendo la ruta del cuidado, ¿verdad? Y también mucho de las propuestas, no solo desde digamos, un proyecto de ley, ¿verdad?, que integre las diferentes modalidades o estrategias para que justamente esa rectoría que tiene el Patronato Nacional de la Infancia como ente rector de la niñez y adolescencia se robustezca, ¿verdad?, y se fortalezca con las estrategias generadas a nivel país y sean pertinentes a nivel de tiempo. Entonces, más bien, bienvenida la retroalimentación.
Y este es un espacio más bien para ustedes generar esto. Y si ustedes piensan que hay algo que puede desde este seno darse seguimiento con María José, nos sentamos, luego María José me dice, revisémoslo, lo valoramos, nos sentamos con el jerarca y lo traemos aquí. Mucho de lo que se ha traído aquí ha sido porque digamos que no hay tanta robustez. Por ejemplo, las personas en situación de discapacidad, ¿verdad? El CONAPDIS como ente, digamos, una dirección del Ministerio de Trabajo, muchas veces no estaban tan representadas y eran una agenda importante que traíamos desde el plan de gobierno. Entonces queríamos por lo menos ciertas enfoques que son, digamos, de muchas instituciones y que a veces no las ponían prioritarias, traerlas aquí para jalarlas y darles la prioridad del caso. Y por eso es que al inicio, ¿verdad? Todo el mundo decía, pero aquí todo es personas en situación de discapacidad, ¿verdad? Todo el mundo aburridísimo, pero no, era porque nunca se le daba la prioridad del caso. Ahí es donde, de acuerdo a esos olvidados, ¿verdad? De toda la vida atrás, es que traemos temas aquí. Pero si ustedes ven que hay un tema que realmente en ninguno de los senos de todos los consejos que manejan en las diferentes rectorías o de las diferentes instituciones se pueda tomar y que este es un espacio propicio, planteémoslo. ¿Está bien? Señor viceministro. Muchísimas gracias, viceministro, vicepresidentes. Yo tengo un tema muy puntual. Es la preocupación, porque soy directivo CONAPAN, de el aumento de la tasa a nivel de adultos mayores y la disminución a nivel de niños, que es una realidad en Costa Rica. Y como directivo, y aprovechando aquí que está la directora ejecutiva, me interesa ver la visión que se tiene en eso, porque es una red de cuidado que va a ir exponencialmente, ¿verdad? Durante esos años se han cerrado unas 100 escuelas, pero tenemos una deficiencia en la oferta de centros de cuidado especializados en adultos mayores. Entonces, a mí me gustaría tener esa visión de cómo lo vamos a abordar y cómo podemos colaborar articuladamente. Sí, muchas gracias. Excelente pregunta. Aquí, tal vez como adelantando, CONAPAN era una de las instituciones que también estaba en la vicepresidencia y que al asumir el Ministerio de Salud tuve que delegar en la, digamos que, dirección de la ministra de la Presidencia, que es la que la tiene ahora. Igual siempre por la sensibilidad, ¿verdad?, que tengo en el tema y porque desde el inicio trabajamos en conjunto, cualquier, digamos, apoyo que se le pueda brindar al sector, siempre lo generamos, pero CONAPAN es una institución para la importancia que tiene el adulto mayor en el país demasiado pequeña. Tiene 42 funcionarios, realmente no es representada regionalmente, débil como músculo articulador, ¿verdad? Que ni siquiera tiene una institucionalidad, sino es una representación desde Presidencia de la República directamente, ¿verdad? Está ubicado en el organigrama, con un presupuesto, digamos que un poco pobre, ¿verdad?, para todo lo que debería ser, y con un enfoque que hay que mejorar desde que no tenía una política pública. Bueno, no tiene, ya está generándose. O sea, nuevamente es mucho de lo que encontramos en las diferentes instituciones, en donde desafortunadamente tenemos que empezar desde cero, y en ese desde cero es armar el muñeco. Y armando el muñeco es cuando uno empieza, digamos que, a reorientarse. Gracias a Dios, la labor de Emilia ha sido para mí un sostén importante para la institucionalidad, porque teníamos una directora anterior, ¿verdad?, que tenía 21 años de estar ahí y 24 años de estar ahí, imagínense. Entonces, desafortunadamente, la gestión, ¿verdad?, no creció a como creció la población y la demanda del servicio. Ahora con esa nueva visualización, ¿verdad?, se están generando los cambios, pero Emilio, usted entró en noviembre, ¿verdad?, del año pasado, diciembre del año pasado. Y ahí es donde había que hacer un replanteamiento desde el cambio de la dirección, desde el cambio de la Junta, desde el cambio de todo, y eso tarda su tiempo. Entonces, tal vez. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Bueno, yo quisiera comentar que en CONAPAN estamos replanteando cosas antes del censo, ¿verdad? O sea, no hemos esperado tener estos datos porque incluso lo vivimos día a día.
este crecimiento poblacional lo podemos sentir en la labor operativa diaria. Como mencionó la señora vicepresidenta, en este momento nos encontramos aún, aunque hemos recorrido ya un camino rápido, ¿verdad?, de ordenar algunos procesos operativos que no estaban establecidos. Por ejemplo, no tenemos un PEI, ¿verdad? Ya estamos en la recta final de construcción del PEI, no teníamos una política pública, ya por dicha está en proceso de revisión de Mideplan, se envió el viernes anterior. No tenemos un reglamento, no tenemos un manual, no tenemos procedimientos de manejo de lista de espera. Y en 6 meses es complejo sacar todos estos pendientes. Sin embargo, la institución ha dado una respuesta oportuna y rápida a pesar de la cantidad de deudas históricas que se tiene con la población. La Política Nacional de Envejecimiento y Vejez plantea un plan de acción que incorpora la articulación interinstitucional y que apuntamos a modalidades de intervención que nos puedan generar independencia y autonomía en la población adulta mayor, que esto es algo que tal vez ha sido una deuda histórica en CONAPAM, porque no se ha dedicado la institución a atender lo urgente, la dependencia, la demanda que es urgente, y no promover este tipo de espacios que nos generen protección desde la comunidad y desde las familias. Para hacer esto necesitamos recursos, claramente, y necesitamos tener músculo en las regiones. Esto es trascendental, porque no podríamos desde el nivel central, con 39 personas funcionarias, llegar a todas las provincias de Costa Rica y poder gestionarlo de manera, ¿verdad?, uniforme y considerando incluso las particularidades de cada población, ¿verdad? Esto es un reto y estamos en el proceso de visualizar aportes no solamente económicos, porque sabemos que a nivel presupuestario crecer es algo difícil, no va a ser algo que vaya a suceder a corto plazo, pero sí estamos apuntando por nuevas modalidades de atención que nos permita llegar a la población adulta mayor sin la necesidad de hacer una institucionalización, que dicho está de paso, no precisamente esa es la respuesta. En algunas ocasiones más bien es el problema. Institucionalizar a una persona adulta mayor que no es dependiente es generarle una ruta a la dependencia. Entonces, estos replanteamientos pues están en un proceso de cocción medio, ¿verdad? Todavía no están en un 100%, pero esperamos que en este 2023 la línea institucional sea muy clara de por dónde tenemos que orientarnos para poder conseguir estos objetivos. De que hay un proyecto de ley presentado, que es el IDIS, y en el IDIS ahí está el CONAPAM, ¿verdad?, inmerso para poder generar una institución que realmente brinde no solo la rectoría a cada uno de estos sectores vulnerables, sino también esa protección y ese músculo, no solamente a nivel central, sino a nivel regional. Bueno, ya me jalaron el aire por ahí, ¿verdad?, que hay que darle continuidad porque todavía nos quedan unos temas pendientes, pero muchísimas gracias por las intervenciones. 2 minutos. Cuente. Melvin, todos los niños necesitan cuidado. No todos los adultos mayores necesitan cuidado. Muchos se valen por sí mismos hasta muy poco tiempo antes de morir. De los que necesitan cuidado, muchos son atendidos por la familia internamente. Hay un tema de género, es cierto. Y los que no pueden ser atendidos por familia, hay algunos que tienen el patrimonio para pagar mensualmente, digamos, el hogar de ancianos o a donde se vayan cuando no se pueden valer. Y realmente los donde yo siento que el Estado sí tiene que ayudar es cuando ya no se pueden valer por sí mismos, no tienen el patrimonio para entrar o pagar un hogar de ancianos y ¿perdón? Hogar de larga estancia, ya no es hogar de ancianos, ok. Y ahí ese complemento es donde el Estado
ahí sí tiene que empujar, porque realmente son adultos mayores, dependientes, pobres. Cuando se cumplen esas tres condiciones es donde el Estado tiene que entrar. Pero en la niñez, es que todo niño necesita que lo cuiden por lo menos hasta los, digamos, 12 o 18 años. Pero en el adulto mayor es completamente diferente. Esa red es muy diferente a la de la niñez. Entonces, yo creo que no es tan redramático como en la niñez. Bueno, eso es una discusión amplia. Me voy a quedar aquí porque si no nos quedamos con este tema, pero creo que hay mucha oportunidad para trabajar en los diferentes sectores. Muchísimas gracias nuevamente por las intervenciones. Ahora continuamos con el reporte de las instituciones a las cuales ya se les generó listas de beneficiarios para revisión de posibles duplicidades a cargo del director ejecutivo del Sinerube por 10 minutos. Bueno, buenas tardes. Se le generó el listado respectivo al PANI, Censinadi, CONAPDIS, IMAS, CONAPAN y INAMO. Fueron las que lo solicitaron. El único que queda pendiente por el tema de carga de información y que la señora Biblia González contestó el día de hoy es CONAPDIS, y ellos en el oficio indicaron 4 de agosto el deadline, la línea, el tiempo límite para cargar la información, y los compañeros de analítica el 7 de agosto, o sea el lunes, estarían corriendo los scripts para generar la información y poder trasladarle a CONAPDIS la lista de duplicados de acuerdo a la información que está cargada en el sistema. Sí es muy importante tomar en cuenta, nosotros a finales de junio, principios de julio, remitimos a todas las instituciones que tenían carga atrasada de información del año 2021, 2022 y 2023. ¿Para qué? Para que a la hora de correr los scripts referente a duplicados tuviera la información lo más actualizada posible. Entonces sí es muy importante que le den seguimiento a esos oficios, porque la información se generó con la información que estaba cargada en el momento. O sea, no es la última. Exactamente. Gracias, Bea. Aquí sí sería importante, y por favor tal vez para la próxima, traerlo en presentación. ¿Para qué? Para poder ver cuáles son las instituciones que aún no le han brindado respuesta, todavía no han cargado lo pendiente, cuáles, digamos, que están identificadas que tienen que responder, cuáles no, etcétera, porque después, a partir de ahí, hay otro proceso, ¿verdad? Que es el de que cada institución haga la verificación de cuáles son las duplicidades, entre otras cosas. Y si no hemos pasado el primer proceso o ya la información que le están brindando está sesgada, y no nos va a funcionar para el objetivo que se pretende alcanzar. Entonces, esto tiene que estar claramente identificado. Entonces, por favor, lo que tal vez podríamos hacer es, aunque sea en una diapositiva, poner esto, poner qué implica que realmente las instituciones no hayan cargado toda la información, porque si no, a la hora de que ustedes le brinden esa retroalimentación, puede ser que perfectamente esté sesgada, y no sé, pantallazo, lo sube al chat, para que entonces estén en autos todas las instituciones y puedan brindarle la información, y para la siguiente reunión, el siguiente consejo, tenerla. Ahí tal vez es importante recordar, doctora, que dentro de los acuerdos tomados con el señor presidente de la República el mes anterior, para la próxima sesión de agosto, todos deberían ya estar con su información cargada al día, haber hecho la revisión de las duplicidades que se les reportan en función de las listas de Sinerube, ¿verdad? Según la última sesión con el señor presidente, ese fue el acuerdo. Para agosto tienen que estar todas las instituciones. Es que por eso mismo, María José, o sea, la idea es que el director ejecutivo nos brinde quiénes son las personas que todavía no se han puesto con Dios. Uh-huh. ¿Para qué? Para que cuando lleguemos ese día, y nadie diga, no me avisaron, sino que en el mismo chat estemos con esa retroalimentación, ¿ok? Y sobre todo, o sea, el chat es para usarlo, úsenlo, no es solamente para que María José mande o yo diga o suba oficios, no, úsenlo ustedes, porque es un medio en el que todos nos comunicamos, y así yo también me voy dando cuenta de quiénes son los morosos y empiezo a tirarles a ellos, digamos que por aparte. Pero entonces, por favor, utilicen esa vía, no esperen a la siguiente reunión, porque vea, o sea, ahora hay cada vez menos tiempo y los jerarcas muchas veces somos los últimos en darnos cuenta
de que el equipo a veces técnico, o que un director o otro no ha generado la información. Mientras que ahí ya nos asustamos. ¿Está bien? ¿Quedamos en eso? Perfecto. Bueno, continuemos. ¿Varios? Bueno, ahí nada más, justamente en este seguimiento de acuerdos, recordar que desde el pasado 5 de mayo se le mandó a todos los jerarcas un oficio, el 143, relacionado con la importancia de que todas las transferencias de programas sociales se realicen mediante el Sistema Único de Pago de Recursos Sociales, mediante la SUPRES, en seguimiento con los compromisos que tenemos también, creo que con Fondo Monetario. Entonces, la idea, lo recibieron desde el 5 de mayo, el 5 de mayo fue enviado y la idea era poder conocer de primera mano con ustedes si tenían alguna información respecto de cómo estaba su institución respecto de este oficio, ¿verdad? Y si no, pues que le pudieran dar seguimiento para asegurar que podamos todas las instituciones alinearnos al respecto, ¿verdad? Entonces, en la agenda yo les mandé que era el oficio 143, no sé si tienen conocimiento, si tienen noción de en dónde estará su institución con respecto al oficio. Tal vez aquí vamos a separar, que cada uno lo revise. Súbalo al chat, por favor. Igual el oficio, de acuerdo a lo conversado, tienen pendientes 2 cosas. Sinerube, Okay. Ese oficio, y ahí que todos respondan y pongan, por favor, quién no responde. O sea, yo se los digo y aquí lo digo en cámara. O sea, todos nos llevamos muy bien, articulamos, pero no vinimos aquí a ser amigos, vinimos aquí a trabajar. Entonces, por favor, yo lo que necesito es que evidencien quién no responde. Porque así como ustedes tienen que rendirle cuentas a alguien, yo tengo que rendirle cuentas a mi jefe. Y ahí es donde cuando venga acá, yo necesito que todo esté. Entonces, por favor, tenemos un mes intermedio justamente para poder alinear todo lo que no es, o sea, todo lo que haya salido del pendiente. ¿Está bien? Ok. Entonces, sobre ese y sobre el 205, el oficio 205, el PRDSW V205, mira, ahí puse 203, pero es el 203 del 25 de julio. En ese yo les hago una recopilación de los acuerdos que se tomaron con el señor presidente y los compromisos que todas las instituciones tenemos de cara a la sesión de agosto, ¿verdad? Entonces, en función de eso, recordarles, como ustedes bien saben, que previo a por lo menos una sesión, una semana antes de la sesión, tienen que estar enviando los insumos donde nos podamos dar seguimiento del cumplimiento de los acuerdos. Entonces, para que le puedan dar seguimiento a ese oficio. Y con respecto al oficio presidencial, donde el señor presidente solicita la alineación de las instituciones en un plazo de 2 meses, sobre ese oficio, con la ayuda de Sinerube, de don Oscar, hicimos un levantamiento de todas las instituciones que estaban en la situación pendiente, ¿verdad? A todas las instituciones de esa lista se les envió el oficio. Con ayuda de don Oscar, tal vez esta semana vamos a poder un poquito ver el estado de esas situaciones, pero entiendo que a hoy solo 3 han contestado, ¿verdad? Entonces, para que lo tengan en cuenta y que podamos verificar si nuestra institución está o no en esa situación. Yo les voy a mandar los 3 oficios al chat para que los tengan ustedes a mano y le puedan dar seguimiento desde sus despachos. Doctora, y también mencionar que en ese oficio presidencial van instituciones que no forman parte de este consejo, ¿verdad? Para que los compañeros tal vez de primera vicepresidencia le puedan dar seguimiento a esas instituciones. Perfecto, muchísimas gracias. Don Melvin. Nada más, es un recordatorio, es que nosotros, don Oscar, habíamos solicitado la ampliación de perfiles, una respuesta a eso, pero hasta el día de hoy no tenemos la respuesta, y eso se envió desde marzo. Entonces, para lograr porque ya se nos acumuló un montón de trabajo, pero el tema es porque un docente o un director de una escuela no puede llenar ese. Pero eso se había hablado la vez pasada, ¿verdad? ¿Qué pasó con eso? Eso se contestó un correo que María Fernanda, creo que la directora de planificación, solicitó. El 11 de julio se llevó a consejo, hubo unas observaciones, por lo tanto se trasladó a pedir criterio legal, asesoría legal respectivamente. En el oficio que se envió el viernes se detalló eso y además se incluyó creo que hay 800 funcionarios de MEP, que la gran mayoría no aparecen conectados, ¿verdad? Que, digamos, los que tienen acceso al día de hoy
una gran mayoría nunca han accesado a consultar la RIS. Entonces también se les adjuntó ahí para que fueran revisando mientras llegue ese criterio que ya el 27 de julio se le pidió a asesoría legal que lo priorizara para que emitiera la respuesta. ¿Pero eso cuándo va a estar? Se espera que esté para la próxima semana más La tarde. próxima semana. Pero bueno, mientras tanto, si hay 800 funcionarios que tienen usuario y que no han tocado, bueno, por favor, le pasan eso y se corroboran que efectivamente le pasa la información. ¿Está bien? Y dice, ayúdeme con la gente de jurídico para que lo tenga lo más pronto posible. Cuente con eso. Gracias. ¿Alguna otra cosa? Bueno, más bien, muchísimas gracias. María José, ¿todo en orden? Todo en orden, muchas gracias. Perfecto. Entonces, habiendo cumplido con el abordaje de todos los temas expuestos, y creo que no hay ningún acuerdo, más que todo es para de conocimiento, el día de hoy, al ser las 5:15, se da por finalizada la sesión ordinaria número 11, agradeciendo su presencia y participación. Muy buenas tardes.